¿Cómo están? Bienvenidos al curso Creando tu primer proyecto en React. El día de hoy nosotros vamos a estar viendo cómo crear nuestro primer proyecto en React. Vamos a utilizar un comando para poder nosotros instalar y ya tener un proyecto configurado que nos ofrece la librería de React con todos los componentes, con todas las dependencias ya creadas. Entonces nosotros simplemente tenemos que limpiar lo que no vayamos a utilizar. Y una vez que lo dejemos limpio, pues vamos a poder empezar ya a crear la estructura de nuestro proyecto. Para ello, yo primero les recomiendo que siempre en cualquier librería, en cualquier framework o en algún lenguaje de programación que ustedes estén empezando a aprender, es muy bueno siempre que ustedes consulten la documentación oficial del framework o el lenguaje. ¿Y por qué? Porque por lo general aquí, dentro de su página oficial, siempre van a tener la información completa de cómo funciona ese lenguaje o esa librería y de cómo ustedes deben implementarla. Así que es muy bueno que ustedes siempre visiten la documentación oficial de cualquier tecnología que quieran aprender. Para este caso nosotros estamos iniciando con React, así que vamos a ver aquí está la documentación oficial, react.org. Vamos a cambiar el lenguaje. Como ven, tiene una manera de cambiar a distintos lenguajes. Estos son los que tiene actualmente. Y nosotros vamos a cambiarlo a español. Como ven, ahora ya se tradujo toda la página. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar para ver nosotros la documentación. Aquí, como ven, tiene el empezando. Pueden ustedes leer toda esta parte de aquí que son los artículos de cómo agregar React a un sitio web. Esto es, por ejemplo, si ustedes tuvieran ya un sitio con HTML, CSS y JavaScript y simplemente quieran agregarlo, pues pueden hacer esto de aquí. Pero en este caso lo que nosotros vamos a hacer es crear una aplicación React totalmente desde cero, o sea, uno nuevo. Y para ello nosotros lo que vamos a hacer aquí es irnos a donde dice empezando, vamos a crear una nueva aplicación de React. Bien, entonces aquí vamos a buscar en la documentación y como ven aquí nos llama el Create React App. Esta de acá nos dice que es un ambiente cómodo para aprender React, así que este es el que vamos nosotros a utilizar. Como ven es simplemente un comando, es todo este comando de aquí, el que dice npx create react app y aquí vendría el nombre de nuestra aplicación. Entonces con este simple comando nosotros vamos a descargar todas las dependencias y las librerías necesarias y se van a instalar todas ellas y se van a configurar dentro de la carpeta que nosotros creemos con el nombre del proyecto que nosotros le pongamos. Así que es bastante sencillo y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ir a la terminal. En mi caso, yo estoy utilizando Linux Ubuntu. Si tú estás viendo este tutorial y estás creándolo desde Windows, es exactamente lo mismo, solo que tienes que utilizar la consola de Windows o el CMD, que es así como se llama. Entonces para ello simplemente tienes que darle a la tecla de Windows, en el buscador le das CMD, das a aceptar y te va a abrir la consola, tal cual como esta, pero obviamente es la consola de Windows, el CMD es en color negro, así que esa sería la que estaría abriéndose para que tú puedas utilizar este comando dentro de la consola. En mi caso, como te decía, yo estoy utilizando Windows aquí, así que aquí se usa la terminal. Y la única diferencia va a ser en que nosotros al momento de querer ver las carpetas que tenemos en este directorio, que es el que yo tengo actualmente, es mi carpeta personal. Aquí en Linux, al darle ls, yo puedo ver todas las carpetas que tengo dentro de este directorio. Entonces tú en Windows puedes hacer lo mismo, pero es con el comando dir. Si tú escribes dir y le das a aceptar, vas a ver también todas las carpetas o los archivos que tienes dentro de ese directorio. Para este caso siempre es bueno revisarlo porque nosotros en una carpeta determinada vamos a crear este proyecto. Esto no es obligatorio, pero sí es bueno que lo hagas para que tengas un poquito de orden cuando estés creando tus proyectos y no tengas todo desordenado. Bien, como ven acá dentro de mis carpetas yo tengo una carpeta específica que se llama React. En esa carpeta yo creo todos mis proyectos de React que ya anteriormente había estado programando. Así que dentro de ella también voy a crearla yo. Simplemente le vamos a dar cd React para cambiar a esa carpeta y ahora nuestro directorio se ubica dentro de esa carpeta. Le damos ls de nuevo y ahora vamos a ver las carpetas que tengo acá.
Pues yo todas estas carpetas que tengo son los proyectos de React que yo he estado haciendo y yo he estado programando. Aquí si obviamente tú te creas una carpeta reciente, una nueva, con el nombre React o con el que tú quieras, ejemplo, proyecto, lo que quieras ponerle, al momento de entrar pues tal vez no tengas nada, pero no te preocupes, cuando ya crees tu primer proyecto en React como lo vamos a hacer ahora, pues vas a tener allí, ¿no? Y yo te aconsejo que sea ahí, que coloques todos tus ejemplos, todos tus proyectos para que tengas un orden y así sepas dónde está cada archivo. Dentro de este directorio yo voy a crear nuestro primer proyecto y en este caso sería exactamente con este comando y lo podemos hacer simplemente. Lo copiamos, volvemos a la terminal y lo vamos a pegar. Aquí vamos a cambiar esto porque nuestro proyecto no se va a llamar MyApp, sino que yo le voy a colocar Gallery. Bien, tú puedes ponerle el nombre al proyecto que tú quieras, eso es decisión tuya. Puedes ponerlo a tu gusto, puedes ponerle galería, no sé, lo que tú quieras. Yo en este caso le pongo Gallery porque ya le había puesto un proyecto anterior Galería, así que no quiero que se repita el nombre, no, obviamente. Entonces, para que eso no pase, yo le voy a poner Gallery. Pero si tú quieres ponerle otro nombre como proyecto, ejemplo o lo que sea, pues puedes ponérselo, no hay ningún problema. La carpeta va a tener ese nombre y ese va a ser el nombre de tu proyecto. Ahora lo único que tenemos que hacer es darle al Enter. Y esto va a tardar un poquito a manera de comentario. Lo que va a empezar ahora es a descargarse desde el servidor de React todas las dependencias y todas las configuraciones necesarias para que se cree este proyecto dentro de nuestro computador. Al principio, si es que es la primera vez que tú realizas un proyecto de React, una descarga del npx, creando de esta forma este proyecto en React, tal vez tarde un poquito más. O si no, también a la primera vez llega a preguntarte si es que tú estás de acuerdo con que se descarguen todas las librerías y las dependencias. Por lo general en esta parte de aquí, antes de esto, te va a salir esa pregunta. Tú tan solo acéptalo, dale a Yes y todo va a empezar a descargar. Tal cual como lo estás viendo ahora, va a descargar así y no va a haber ningún error. Si por si alguna razón saltara algún error o no se instalara de forma correcta, pues tan solo tienes que darle a cancelar y volver a instalarlo. Si tienes problemas con que el proyecto ya se creó, pues simplemente ve a tu escritorio y en la dirección donde está la carpeta simplemente bórrala y así vuelve a crearlo otra vez con el mismo nombre que querías y vuelve de nuevo a instalarlo. No vas a tener problema y se va a instalar todo de forma correcta. Bien, pero al principio siempre suele salirte esa pregunta. Luego de esa vez, cuando empieces a crear proyectos como lo estamos haciendo ahora, no vas a tener ya ni esa pregunta ni ningún otro tipo de fallo. Y por cierto, el tema de la instalación y de la descarga va a depender mucho del internet que tú tengas y sobre todo también de las especificaciones de tu PC. Si tienes un buen PC con una buena memoria RAM y un buen procesador, pues no vas a tener problemas. Ahora si tal vez no tienes buenas especificaciones o tienes una laptop o no tienes demasiada memoria RAM, no importa, no te preocupes, igual va a funcionar, pero tienes que tener un poquito más de paciencia. Aquí por ejemplo, miren, aprovechando eso, ya que estamos viendo la creación del npx, del proyecto de React, miren por ejemplo acá me está diciendo como noticia de npm, me dice hay una nueva versión para npm. Yo tengo la 7.9.0 y la más actual es la 7.15.1. Entonces me dice que si yo quiero actualizarlo, lo actualice con este comando de aquí para que se actualice de forma global. Bien, entonces si ustedes tal vez tienen una versión antigua de NPM, es muy bueno que la actualicen porque por lo general React siempre se mantiene actualizado. Entonces las versiones de NPM son compatibles con el tema de crear un proyecto con el Create React App de React. Entonces casi no vas a tener problemas con ello, las librerías van a estar bien. En mi caso yo ahora todavía no voy a actualizarlo, voy a dejarlo así tal cual. Pero si tú también tienes una versión antigua, pues puedes hacerlo. Pero como habíamos visto en el video anterior, pues lo principal es tener Node y npm instalados y en su versión más actual para que así no tengas tú ningún problema
con respecto al tema de la compatibilidad. Y bueno, ya se ha descargado y se ha instalado totalmente nuestro proyecto. Ahora nos dice que cambiemos a la dirección de nuestra galería, o mejor dicho, de nuestro proyecto, y ejecutemos el comando npm start para nosotros poderlo ver en ejecución. Pero para este caso no vamos a hacer eso. Al menos yo no lo voy a hacer desde aquí. Ahora cerramos tranquilamente el terminal o el CMD que tú estés utilizando y lo que vamos a hacer es ir a nuestro Visual Studio Code. Yo utilizo como editor de código el Visual Studio. No sé cuál utilices tú, eso te lo dejo a tu gusto. Puedes utilizar, no sé, Atom, Sublime Text, hay muchos otros, hay incluso NetBeans, que si no me equivoco es un IDE, ya no un editor de código. O pueden haber muchos más, porque la verdad hay muchos más, pero eso lo dejo a tus gustos, ¿no? Eso es de la forma en la que tú te sientas más cómodo. Entonces lo que te genere mucha comodidad al momento de programar, pues eso es lo que tienes que utilizar. En este caso yo uso Visual Studio Code, así que a mí me parece un muy buen editor de código. Tiene muchas cosas interesantes y yo vengo programando en él ya desde hace mucho. Así que yo te recomiendo que si quieres probar uno nuevo, pues puedes utilizar el Visual Studio Code. Si no, puedes seguir utilizando el tuyo. Dentro de Visual Studio Code hay algo que nos sirve de mucho, nos ayuda bastante, y es crear una terminal integrada dentro de nuestro proyecto. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Pero antes de ello tenemos que abrir el directorio de nuestro proyecto dentro de nuestro editor de código. Para eso es muy sencillo, simplemente tenemos que ir a nuestra carpeta. Como les había dicho, yo estaba en la carpeta personal, así se lo mostré dentro del comando de la terminal. Y lo habíamos creado, recuerden, dentro de la carpeta de React. Entonces en la carpeta de React yo tengo el proyecto, se llama Gallery. Entonces esto simplemente lo que vamos a hacer es arrastrarlo y copiarlo en nuestro Visual Studio Code. Y como ven, ahora me abre directamente todo el directorio de la carpeta donde se encuentra el proyecto y ya no tengo que estar buscándolo yo de forma independiente desde archivo y abrir y la carpeta y eso. Ya lo tengo directamente. Ahora cerramos esta página de acá, vamos a la carpeta src y aquí tenemos todos nuestros componentes, tanto el componente ancla como el app.js, que es donde vamos a empezar a crear aquí todo nuestro contenido, los CSS, los archivos CSS también, el logo, el report view details, entre otras cosas más. Aquí también tenemos el package.json, donde está declarado todas las dependencias que necesita nuestro proyecto, entre otras librerías más. Aquí también es importante porque aquí va a venir toda la configuración, incluso cuando nosotros tengamos que pasarlo a producción, pero eso no lo vamos a ver en este proyecto, eso tal vez sea en otro curso. Pero aún así, esto es lo importante y esto es lo que vamos a limpiar, pero por ahora no vamos a tocar nada acá. Vamos a ver qué es lo que nos trae por defecto en la configuración de React al momento de descargarlo. Y para ello es lo que yo les decía, que Visual Studio Code nos provee de una terminal integrada, y eso es lo que podemos hacer. O si no, también, si no quieren hacerlo desde aquí, podemos utilizar la consola con Control-Shift-P. Y dentro de ello, mire, como ven acá, nos dice que creemos una nueva terminal integrada. Entonces, podemos utilizar esta característica. Le damos a crear una nueva terminal integrada. Y como ven, ahora tenemos aquí, en lugar de tener una terminal externa o tu CMD externo, si es que estás en Windows, es mejor tenerlo dentro de nuestro Visual Studio Code. Obviamente, en otros editores de código también se pueden hacer, pero yo lo hallo bastante sencillo y muy bueno aquí en Visual Studio Code, así que como te digo una vez más, eso es a tu gusto. Bien, entonces podemos crear nuestro terminal integrado, y aquí, que ya nos abre directamente desde el directorio de nuestro proyecto Gallery, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando para poder nosotros ver nuestro proyecto de React, y eso es con npm start. Recuerden que cuando nosotros terminamos de crear el proyecto, eso fue lo que nos salió, ¿no? En la consola nos decía cambia al proyecto Gallery y ejecuta npm start, y eso es lo que vamos a hacer. Le damos a enter y ahora esperamos que vaya compilando. Como ven, fue bastante rápido. Es la primera vez, obviamente, que estamos abriendo el proyecto. Está totalmente, pues podría decirse en limpio, ¿no? Con lo que nos da React. Entonces es bastante liviano y es fácil de que se ejecute.
Y como ven, esta sería la animación y pues el texto entre un enlace también para que nosotros vayamos directamente a la documentación de React, que eso es lo que nos dice, aprende React. Y esto sería lo que nos da por defecto al momento nosotros de descargar y de crear de forma automática nuestro primer proyecto en React. Bien, entonces eso es lo importante de utilizar la documentación y al menos esta forma muy sencilla de aprender a crear React, como la misma documentación nos dice. Aquí ya tenemos nosotros nuestro primer proyecto. Ahora lo único que tenemos que hacer es limpiar todo esto para que nuestra página web quede totalmente blanca, en cero, sin estilo, sin ningún componente, sin ningún código, para que nosotros de allí empecemos a crear la estructura del proyecto que nosotros queremos realizar, que en este caso es una galería. Y bien, por ahora vamos a dejarlo hasta aquí el video, no quiero que se haga más largo. Esta sería una parte importante, la parte principal con la que ya hemos iniciado y ya sabemos cómo crear nuestro proyecto. Cuando tú quieras crear otro proyecto de ejemplo como práctica o algún proyecto ya real, pues puedes hacer exactamente lo mismo. No hay ningún problema, no vas a tener ningún problema. Así que puedes hacer exactamente esto. Bien, si quieres detener la compilación, solamente le das aquí en la consola a Control C y con eso se detiene y simplemente puedes cerrar la pestaña en tu navegador. Bien, entonces eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente, donde vamos a ya empezar a implementar la estructura que va a tratar nuestro proyecto. Bien, nos vemos en el siguiente.